El contenido de este seminario es sobre un tema que en Ingeus nos preocupa y además nos ha ocupado mucho tiempo y esfuerzo desde marzo del pasado año, cuando a todos nos mandaron a casa, tanto a las usuarias, a las personas usuarias de nuestros programas, a nuestros clientes y a todos nuestros equipos. La crisis provocada por la COVID pues, ha acelerado, como todos conocemos, el proceso de digitalización en España. Y es verdad que ha puesto de manifiesto pues, muchas de las fortalezas que tiene nuestro país en este ámbito, todo el despliegue de las redes de fibra óptica, el contar con empresas líderes en el ámbito de las telecomunicaciones a nivel mundial, pero por otro lado también ha puesto de manifiesto pues, algunas de sus carencias, como puede ser la plena conectividad de todo el territorio nacional, la digitalización de las pequeñas y pequeñas empresas, y en lo que nos ocupa, pues el déficit de competencias digitales del conjunto de la población, en especial de los colectivos más vulnerables. En este contexto, la brecha digital, tanto en lo relativo a capacidades digitales, me basta el dato que más de la mitad de los trabajadores desempleados en España únicamente acreditan unas competencias informáticas bajas o nulas, que casi uno de cada 4 no sabe enviar un correo electrónico, que solo el 20% de los desempleados accede a cursos online. Pues esto, unido a que los recursos tecnológicos disponibles en muchos de estos colectivos no son los más adecuados, pues esta brecha digital ha incrementado exponencialmente su relevancia, convirtiéndose hoy día en un factor crítico para la exclusión sociolaboral. En este sentido, entendemos que las competencias digitales deben democratizarse y llegar a todos los niveles de la sociedad en igualdad de condiciones, de una manera inclusiva y que no sea un factor discriminante tanto por condición de género, ámbito geográfico ni situación socioeconómica. Entendemos, por tanto, desde Ingeus que es necesario poner en marcha, como hoy compartiremos alguna de estas iniciativas integrales de empleo que, basadas en la colaboración público-privada, traten de dar respuesta de manera urgente al reto que actualmente tiene nuestro país de activar rápidamente hacia el empleo a grupos muy numerosos de personas desempleadas, facilitándole los recursos tecnológicos, los datos para navegar por Internet y, fundamentalmente, las competencias necesarias para conseguir su plena autonomía digital como una pieza clave para su inclusión sociolaboral. En este contexto es en el que nos encontramos, y desde Ingeus queremos contribuir a este debate de cómo generar entre todos estos programas que acerquen rápidamente a los desempleados, especialmente a los más vulnerables, al mercado de trabajo, utilizando herramientas digitales como un aliado eficaz para la búsqueda de empleo. Yo, sin más, agradecer la participación de todas las personas que nos acompañan en la mesa redonda y cedo la palabra a Alfredo Azabal, a quien agradezco el que una vez más nos eche una mano en estas iniciativas. Yo, sin más, a Alfredo, cuando quieras. Muchísimas gracias, Ignacio. La verdad es que es un placer para mí poder estar aquí acompañado de gente tan relevante como vamos a poder ver a lo largo de esta hora y media. La brecha digital como un elemento de verdad importante, un elemento agravante de la vulnerabilidad de muchísimos colectivos, ¿no? En un momento en que, como tú muy bien decías, Ignacio, el proceso de digitalización se ha incluso acelerado con la pandemia, y donde buena parte o muchos de los procesos operativos cotidianos que hacemos en el día a día, cada vez más lo tenemos que hacer a través de canales digitales. No sé, desde la relación con nuestra entidad financiera, a la tutoría de nuestros hijos, a pedir una cita médica, a solicitar una ayuda social. Es necesario hacerlo crecientemente por canales digitales, lo cual hace que aquellas personas que no tengan las competencias básicas se sienten cada vez más marginados en una sociedad que está desarrollándose de una forma tan acelerada, ¿no? Hoy no vamos a hablar ni de los orígenes de la brecha digital, eso requeriría posiblemente muchos webinars similares a estos, ni nos vamos a centrar en un proceso muy concreto, como tú decías, que es el impacto de la brecha digital en la
la búsqueda de empleo, en la empleabilidad. Porque, como bien anticipabas, hoy en día para conseguir empleo, pues hay que, no sé, tener un correo electrónico. Para conseguir empleo hay que saber manejarse en los portales de empleo o en las redes sociales en donde se gestionan buena parte de las ofertas. Hay que saber tener una entrevista de selección a través de un canal digital. Todas las personas que no tengan las competencias digitales básicas para poder hacer esto, van a tener mucho más difícil, sean cuales sean sus competencias técnicas, el acceso al mercado laboral. Por eso es importante que discutamos y que analicemos esta problemática. Y para eso, la verdad es que me siento afortunado de que hemos conseguido tener una mesa que buscábamos que fuera en cierta forma global, en donde de alguna manera agrupase distintas visiones, distintas dimensiones del problema y que nos permitiese generarnos una imagen un poco, si queréis, poliédrica, ¿no? de este problema. Entonces, a estos efectos, yo diría que tenemos como 3 bloques de ponentes dentro de nuestra mesa a lo largo de esta mañana. En primer lugar, como es lógico, queremos oír y queremos saber qué nos cuenta la administración pública. Y la administración pública en 2 niveles. En primer lugar, aquella administración pública que tiene como responsabilidad la generación de políticas activas de empleo, ¿no? Y para eso nadie mejor que Maru Menéndez González Palenzuela, que como sabéis todos es la subdirectora general de Políticas Activas de Empleo del Servicio Público de Empleo Estatal, del Ministerio de Trabajo y Economía Social. Maru, muchísimas gracias por tu presencia. Para nosotros es un honor y estamos encantados de poderte escuchar. Muchas gracias a vosotros. Gracias. Pero no nos queremos quedar en solamente la administración pública central, sino queremos descender a los territorios, descender a aquellos espacios en donde la administración pública está desarrollando e implantando en el terreno políticas activas de empleo. Y hemos seleccionado como una experiencia que nos parece francamente interesante, la del Ayuntamiento de Madrid, y está con nosotros para contárnoslo Miguel Ángel Alemany Haro, que es el subdirector general de Políticas Activas de Empleo de la Agencia para el Empleo del Ayuntamiento de Madrid. Miguel Ángel, agradecerte muy sinceramente tu participación acá. Encantado de estar aquí con vosotros. Muchas gracias. Gracias, Miguel Ángel. Segundo bloque. Queríamos saber también qué piensan aquellas entidades que están trabajando directamente en el día a día con colectivos de especial vulnerabilidad, en donde el desempleo es un factor que caracteriza a esas personas. Sin duda, la entidad referente en España en cuanto a atención social a colectivos vulnerables es Cáritas. Para nosotros es un placer que esté con nosotros Desiré García, que es la responsable de formación e inserción de Cáritas Diocesana de Barcelona. Desiré, bienvenida y muchísimas gracias por participación en esta mesa. Gracias a vosotros, encantada de compartir este rato. Muy bien. Y otra entidad que trabaja con este tipo de usuarios es Sogeviso, entidad líder en España en alquiler social, y la representa y nos va a contar qué están haciendo Gemma Feliu Lucas. Gemma es la directora de Impacto Social y Mediación de Sogeviso. Gemma, también buenos días, bienvenida y gracias por estar aquí. Muchas gracias a vosotros por invitarnos y compartir esta mesa con vosotros. Gracias. Muy bien. Y por último, el tercer bloque o la tercera dimensión es, nos preguntábamos, claro, para vencer la brecha digital lo que hay que hacer es, entre otras cosas, y ahora lo hablaremos a lo largo de la mañana, formar, ¿no? Entonces, queríamos saber qué dice la academia sobre esto y qué dice la universidad como un actor relevante dentro de los procesos de formación en esas competencias transversales digitales y tecnológicas. Y nos lo va a contar María Luisa Martínez Muneta. María Luisa es la vicerrectora adjunta de la Universidad Politécnica de Madrid, responsable de innovación educativa. María Luisa, muchísimas gracias también por estar aquí y compartir un rato. Muchísimas gracias a vosotros por invitarnos.
Oye, pues sin mayor demora, vamos directamente al grano y siguiendo el orden que antes decía, me vais a permitir que le haga una pregunta a Maru. Maru, vosotros con esa atalaya que significa el SEPE en cuanto a la visualización de cuál es la situación del mercado laboral y del desempleo en España, específicamente dentro de las responsabilidades concretas tuyas de desarrollo de políticas activas de empleo, me gustaría que nos contaras cuál es el diagnóstico que hacéis sobre el impacto que tiene la brecha digital en la empleabilidad y cómo estáis, yo diría, adaptando de alguna manera las tradicionales políticas activas de empleo que teníais a este nuevo entorno digital. ¿Nos hablas sobre ello, por favor? Claro que sí, Alfredo. Permíteme unos segundos para agradecer a Ingeus, a Ignacio, por supuesto a ti mismo, la invitación a participar en esta webinar que además me encanta no solamente por el título que habéis elegido siempre en positivo, ¿no? La autonomía digital como factor crítico de empleabilidad, el cual desde luego comparto plenamente, sino además en una mesa, bueno, pues con Miguel Ángel del Ayuntamiento de Madrid o María Luisa, Desiré, Gema, en fin, Ignacio por supuesto y contigo también. Así que muchísimas gracias por esta oportunidad, porque creo que es muy relevante el que seamos capaces de poner en común desde las administraciones públicas, desde el tercer sector y desde, bueno, lo que es todo el conocimiento, digamos, al servicio de superar esa dificultad de brecha digital y convertir precisamente las competencias digitales en una oportunidad para alcanzar un trabajo digno, en una oportunidad para la empleabilidad. Lo habéis dicho antes y no lo voy a reiterar, casi un 35% de los españoles no tiene la capacidad de comunicarse con las administraciones por medios electrónicos. Esta es una barrera fundamental que hay que conseguir superar porque de entrada esa dificultad para acceder a la comunicación en sí mismo, como bien señalabas, es una brecha que profundiza mucho en las condiciones de desigualdad y en el objetivo, hay cuestiones tan básicas como el uso de herramientas digitales, de dirección de correo electrónico, poder interactuar con portales de empleo, manejar herramientas de comunicación, videoconferencias, en fin, redes sociales. Todo esto en el nivel de la accesibilidad a los servicios públicos, al empleo, a las entidades. Y en ese sentido, desde el SEPE, en colaboración con Fundae, ahora pasaré a deciros el marco global en el que nos estamos moviendo, pero no quiero dejar, por si se me agota el tiempo, que se me suele agotar, no quiero, así que también, Alfredo, con toda la confianza, cuando llegue mi momento me lo dices, no quiero dejar de hablaros de una iniciativa que es la mayor iniciativa de colaboración público-privada en esta materia, que se llama Digitalízate, que está en colaboración con las 34 compañías tecnológicas más importantes y también en una línea de colaboración tanto público-privada como público-pública, con otras entidades y administraciones, otras instituciones, para poner a disposición de la ciudadanía acciones de formación en competencias digitales desde niveles básicos hasta niveles muy avanzados con carácter gratuito a través de la página de Fundae, que como sabéis es la fundación que es el instrumento del SEPE para la formación de las personas trabajadoras. Hay más de 300 acciones formativas disponibles con carácter gratuito que ponen estas compañías tecnológicas a disposición de las personas trabajadoras. En el marco del trabajo y del diseño de las políticas activas de empleo, hemos alumbrado una nueva generación de políticas activas de empleo que sin ninguna duda tienen un eje clarísimo en los componentes digitales y en las capacidades digitales. En ese sentido, tanto la nueva estrategia de apoyo activo al empleo 21-24, que está a punto de ver la luz después de un largo proceso de compartición y de negociación y de interlocución con las comunidades autónomas, que sabéis que conforman el Sistema Nacional de Empleo, porque la ejecución de las políticas activas de empleo, las administraciones competentes son las comunidades autónomas,
que componen el Sistema Nacional de Empleo junto con el SEPE y el Ministerio de Trabajo y Economía Social, pues en ese marco y en el foco de poner en el centro a las personas y también a las empresas, que era una de las grandes debilidades del Sistema Nacional de Empleo, desde luego el eje de la digitalización es un elemento imprescindible. Desde el punto de vista de la accesibilidad de los servicios, como comentaba al principio, y desde luego desde la adquisición de las competencias para el desempeño de un puesto de trabajo para la mejora de la empleabilidad. En ese sentido, el SEPE cuenta con el catálogo de especialidades formativas que es el instrumento en el que tenemos un proceso permanente de actualización de las especialidades formativas y en concreto de las relacionadas con las competencias digitales. Y además, como sabéis, pues se diseñan toda una serie de programas que en este caso con financiación pública y también, por supuesto, a disponibilidad de todas las personas trabajadoras, programas de formación dirigidos a cubrir esas necesidades formativas detectadas en itinerarios personalizados de empleo y de inserción y en las ofertas de empleo. Tenemos un potente observatorio de las ocupaciones que tiene un buen diagnóstico del mercado laboral y, por tanto, de las posiciones vacantes, de los puestos vacantes y de las competencias necesarias para hacer ese matching entre la oferta y la demanda. Tenemos programas específicos de formación dirigidos a personas desempleadas con necesidades especiales o con dificultades de inserción sobreañadidas, y tenemos programas que incluyen formación con compromiso de contratación. En este momento y en el marco del Plan Nacional de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que es una nueva oportunidad para la transformación, para la recuperación, con esos 4 grandes ejes que sabéis que tanto empeño estamos poniendo en ellos, como son la cohesión social y territorial, desde luego la igualdad de género y el proceso de digitalización y el cuarto eje, la transformación ecológica, el cambio del modelo productivo hacia un modelo de sostenibilidad en todos los sentidos, social, ambiental y, por supuesto, económica. Y en ese marco nosotros estamos desarrollando ahora, a lo largo del mes de octubre, finalizaremos la resolución de una convocatoria de subvenciones estatales para la impartición de formación en capacidades digitales. 50 millones puestos a disposición de las entidades formativas para formar en todos los niveles de las competencias digitales. Además de ello, también en el marco del Plan Nacional de Recuperación, Transformación y Resiliencia, tenemos en el corto plazo, antes de finalizar el año, la publicación de una convocatoria de formación con compromiso de contratación, que efectivamente supone una gran oportunidad y también una gran oportunidad para las personas con mayores vulnerabilidades. Y tenemos también prevista, antes de finalizar el año, una convocatoria para las personas trabajadoras en ERTE. Sabéis que la protección, el escudo social que ha supuesto en España, la protección de los ERTEs, tanto para las personas trabajadoras como para las empresas, y el mantenimiento y la salvaguarda de las empresas a lo largo de lo que ha sido está siendo esta pandemia, tiene que ir acompañado de procesos de formación. Es decir, hay que aprovechar los tiempos de suspensión de la actividad de las personas trabajadoras para dotarlas de esas competencias digitales. Y por último, tenemos también un despliegue muy importante, también en el marco del Plan Nacional de Recuperación, Transformación y Resiliencia, en este caso en el componente 19, que sabéis que es donde se engloba todo el Plan Nacional de Competencias Digitales, una línea que estamos especialmente ilusionados, empeñados, que es para la formación en competencias digitales básicas para las mujeres en el rural, siendo aquí donde se concentran, digamos, todas las brechas posibles, y por tanto hemos querido poner el foco en precisamente esta zona, este contexto, en el que creemos que va a ser muy importante porque va a suponer un impacto y va a tener un impacto en la empleabilidad muy relevante. Pero no quiero finalizar, Alfredo, sin hacer una referencia. Las competencias, en todos los casos, y desde luego las competencias digitales, necesitan de un proceso de acompañamiento.
no es solo acceder a una acción formativa, es estar acompañado en el proceso de adquisición de esa competencia. Es contar con una persona tutora, orientadora de referencia. Para eso nosotros también digitalmente desde el SEPE estamos desarrollando una herramienta digital de apoyo a la orientación profesional, que es la herramienta Senda, pero que es una herramienta de apoyo a las personas orientadoras. Es decir, no es una herramienta que sustituya a las personas orientadoras, sino en realidad es una caja de herramientas para las personas orientadoras que es verdad que necesitan también en sí mismas, a su vez, formación en competencias digitales y conocimiento digital para poder transferirlo, para poder compartirlo y para poder orientar adecuadamente hacia cuáles son aquellas actuaciones que son más necesarias o más útiles para las personas y especialmente para las personas con mayor vulnerabilidad. Por eso quiero cerrar esta primera intervención insistiendo en la importancia, igual que en todas las políticas activas de empleo, que tiene el proceso de acompañamiento a lo largo de todo el itinerario de una persona en cualquiera de las circunstancias de su vida en las que necesita este apoyo. Y bueno, reiterar el agradecimiento y ahora escuchar atentamente todas las aportaciones y quizá después en la segunda ronda pues podamos añadir o aportar alguna cuestión más. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Maru. La verdad es que ha sido, si me permite la expresión, una catarata de ideas y todas realmente positivas. No sé, me quedo muchísimo. Además, me deja ya a nivel casi personal, tranquilo, todas las referencias que has hecho al Programa Nacional de Recuperación, Transformación y Resiliencia y su impacto en el empleo y básicamente en la digitalización de estas personas para conseguir su autonomía digital, porque como ciudadano siempre te preguntas esos grandes planes en qué se traducen en la vida real, ¿no? Y la verdad es que me ha gustado esa referencia y bueno, quizás por la cercanía de lo que hace Ingeus, etcétera, el concepto de acompañamiento en la generación de autonomía me parece otro concepto clave, ¿no? Un concepto y el ver cómo estáis trabajando a través de Senda me parece que es muy relevante. Gracias, Maru. Nos vemos en la segunda parte. Estupendo. Gracias, Alfredo. Y yéndonos ahora, como decía al principio, al terreno del territorio concreto y dónde estas políticas activas de empleo se están implantando, Miguel Ángel, déjame que te pregunte primero, en ese observatorio más cercano que tenéis en el día a día de vuestro territorio, en donde estáis no solamente con colectivos desempleados, sino con empresas que ofrecen empleo a estos colectivos, ¿cómo estáis vosotros diagnosticando, visualizando este desarrollo de la digitalización y lo que implican las personas desempleadas? ¿Qué les está ocurriendo a las personas que no tienen las competencias suficientes y cómo estáis trabajando vosotros para intentar minimizar esa brecha? Muy bien, pues muchas gracias, Alfredo. En primer lugar, como comentaba Maru, muchas gracias por esta oportunidad. Yo creo que la verdad es que estos entornos yo siempre aprendo mucho más o considero que aprendo mucho más de lo que aporto. La Agencia para el Empleo de Madrid, la verdad es que uno de los aspectos que a mí particularmente más me gustan es que es una entidad que está muy pegada al terreno. Nosotros estamos muy cerca de las personas con las que trabajamos y de las empresas. Y eso, la verdad es que nos proporciona una información pues muy viva. Yo creo que todos hemos vivido en primera persona la enorme aceleración de todo el proceso de digitalización. Yo recuerdo que a comienzos del año 2020 estuve en una conferencia donde contaba el Grupo Santander la implantación de Office 365. A mí la verdad es que me parecía ciencia ficción. El Ayuntamiento de Madrid, con 30.000 personas en meses, ha hecho una implantación completa exactamente de la misma suite y ya la tenemos completamente integrada. Y, lógicamente, eso se ha trasladado a todos los procesos y especialmente al proceso de empleo y a toda esa fase que comentabas tú al principio de incorporación de las personas al mercado laboral. Nosotros lo que estamos observando es que, por un lado, hay una mucha mayor demanda de competencias digitales asociadas a lo que nosotros llamamos las competencias de acceso al empleo. Es decir, las personas que necesitan un conocimiento mucho más profundo de las redes sociales, de la digitalización, los procesos de selección para posiciones tan básicas como las que solemos trabajar nosotros, como empleado, como dependiente, camarero, etcétera, se realizan ya de forma digital a través de un teléfono móvil, con lo cual
es una barrera enorme que acaba de aparecer para las personas que no tienen esas competencias, pero es que además muchas de las empresas están solicitando también muchas competencias técnicas y transversales para las posiciones también más básicas. Yo recuerdo que hace como aproximadamente 2 años la Fundación Accenture elaboró un fantástico informe sobre todas esas competencias digitales que estaban asociadas a las posiciones a las que suelen acceder la posición más vulnerable, y ya empezamos a vislumbrar ese proceso, pero ese proceso se ha acelerado. Y ya no solamente son necesarias las competencias digitales para posiciones como, por ejemplo, un camarero para tomar una comanda de un restaurante o una venta en una tienda, que tienes que atender también la posición, o sea, la tienda online, perdón, sino que es que están requiriendo también una serie de competencias transversales asociadas a esa complejidad que tiene el mundo tecnológico, como pensamiento crítico, adaptación al cambio, flexibilidad. Lógicamente, aquellas personas que ya de por sí están en una situación compleja hace casi 1 año y medio, pues han visto aumentada su brecha digital enormemente. Nosotros, la verdad es que de la experiencia práctica que tenemos, identificamos 2 grandes grupos claramente diferenciados. Hay un grupo que son personas que son jóvenes, con un nivel socioeconómico reducido, normalmente es o nivel de renta o educativo bastante reducido, y estas personas tienen una problemática muy concreta. Son personas que sí que poseen competencias, esas competencias transversales, como por ejemplo aprender a aprender, como autonomía e iniciativa, pero lo que carecen, o sea, ellos no saben exactamente cómo aplicar esa realidad digital en la que viven a un mundo mucho más formal, que es el mundo profesional. Les falta lo que se suele denominar la netiqueta, ¿vale? Y luego, lógicamente, carecen de otra serie de competencias más técnicas, como por ejemplo utilizar un paquete Office, ¿vale? Son personas que se comunican de una forma digital, pero lo que necesitan es aprender a utilizar esa comunicación digital en el plano profesional. Pero son personas que van a aprender de una forma más rápida y mucho más autónoma. Y hay un segundo grupo de personas, que son aquellas personas que son de una edad mucho más avanzada, que no tuvieron la suerte, que no tuvimos la suerte de tener de adquirir en la etapa escolar todo ese tipo de competencias digitales, y que también tienen un nivel socioeconómico bajo, ¿vale? Estas personas tienen una problemática completamente distinta y están mucho más afectadas pues por las creencias limitantes, tienen una desconfianza enorme del mundo digital y de la tecnología, y tienen un miedo al cambio. Y son personas que necesitan un acompañamiento mucho más guiado, mucho más cercano, y es un proceso de transformación, van a estar en un proceso de transformación mucho más lento. En la Agencia para el Empleo, básicamente, lo primero que hemos hecho, y la clave que ha comentado Maru, o sea, el elemento clave primero es trabajar con nuestros profesionales, porque eso exige un cambio enorme en la forma de trabajar, en las herramientas, en las metodologías, y es por donde hemos empezado, de impartir formación y ayudar a todos nuestros profesionales a realizar ese proceso de cambio. Como otros elementos fundamentales, yo creo que los elementos claves son, por un lado, la mejora en los diagnósticos. O sea, un elemento clave que tenemos que conocer es cuál es el nivel de competencias digitales. Ya tenemos el DIRCOM 2.0 y tenemos que tener unas herramientas que nos permitan conocer en cada momento qué nivel de competencia digital y qué problemática concreta tiene cada persona, ¿vale? Nosotros ahora vamos a poner en marcha un proyecto piloto de evaluación de competencias digitales para 500 personas. Yo creo que es muy importante también mejorar las metodologías. Nosotros, por ejemplo, ahora mismo, uno de los temas que estamos más trabajando es el entrenamiento de la videoentrevista. Pues me comentaban que estamos adaptando las metodologías en función de esa segmentación que os comentaba antes, para incluir lo que denominamos la formación invertida o flipped classroom, que básicamente lo que hacemos es intentamos trasladar a las personas la formación con anterioridad a que se produce ese entrenamiento de la videoentrevista. Yo creo que tanto las metodologías como los canales, que es otro de los cambios que hemos introducido, tienen que estar muy adaptados a esa segmentación y esas características concretas de los usuarios que tienen unas problemáticas y unos canales habituales. La agencia, por otro lado, bueno, pues lo que os decía, ha ampliado los canales, hemos ampliado toda la parte online, pues digitalizando productos como, por ejemplo, el viaje web, que es nuestro proceso estrella. Y luego tenemos otros elementos como, por ejemplo, hemos puesto en marcha una app que es AlphaTIC, que es una app de herramientas digitales en la que las personas se pueden descargar desde la Play Store o la Apple Store una herramienta para formación en competencias digitales básicas. Hemos ampliado muchísimo la oferta en ordenadores presenciales, también para romper esa barrera que tienen muchas veces las personas de no tener recursos, y gracias, la verdad es que a la colaboración del Centro de Informática del Ayuntamiento
contamos con casi 500 ordenadores presenciales en nuestros centros y luego pues hemos puesto muchos programas formativos de alto impacto, desde que hemos puesto con vosotros con Ingeus, que la verdad es que ha sido un éxito completo. Nos hemos convertido en Imagine Academy a través de Microsoft. Ahora mismo estamos ofertando 3.000 plazas del paquete Microsoft Office Specialist. Tenemos un itinerario con Cisco Data Skills de más de 1.000 plazas para formación en redes y luego pues, otros proyectos como por ejemplo la Escuela de Talento Digital, en la que formamos Python y ciberseguridad. Muy bien, Miguel Ángel, muchísimas gracias. La verdad es que ha sido realmente inspiradora muchas de las ideas que nos has lanzado. A mí, si me permites, seleccionaría muchas, ¿no? Pero hay una que me ha llamado especialmente la atención porque es algo yo creo que incidimos muchísimo todos los días, que es en lo que comentabas tú sobre el diagnóstico, para saber para cada persona cuáles son las competencias digitales. Porque muchas veces se corre el riesgo del a todos lo mismo, ¿no? Entonces, esa propia segmentación que tú has hecho de los colectivos, de cómo están distintos, jóvenes, de personas mayores, etcétera, ese diagnóstico nos ayuda a hacer algo que antes Maru comentaba, que era el acompañamiento, un acompañamiento mucho más individualizado y mucho más eficaz y eficiente en todos los procesos de formación. Así que genial, Miguel Ángel, seguro que en la segunda parte tenemos posibilidad de desarrollar alguna de estas ideas, ¿no? Bueno, y pasamos al segundo bloque, ¿no? A aquellas entidades que estáis trabajando todos los días con colectivos de especial vulnerabilidad y en donde esta falta de autonomía digital es un elemento que agrava la situación ya de por sí compleja de estas personas. Desiree, vuestros colectivos son realmente de especial vulnerabilidad y creo que vuestra experiencia en cómo estáis acompañando, cómo estáis trabajando, cómo estáis haciendo un enfoque de ayuda en la inserción laboral, creo que tiene que ser muy importante para todos que les Jorge, perdona, que es que... la experiencia que tenéis. Adelante, por favor. ¿Tienes el micro apagado, Desiree? Sí, sale Zoom. Las plataformas son fantásticas cuando las sabes usar y te avisan rápido. Decía que también agradeceros el poder compartir este rato. Coincido totalmente con Miguel Ángel y te lo dije, Alfredo, en realidad yo estas webinars me encantan, no por mi participación, sino por todo lo que aprendo, todo lo que apunto, a todo el conocimiento al que accedo. Efectivamente, bueno, este año pues para todo el mundo, ¿no? Ha sido especialmente duro, sin precedentes. Y la verdad que por situar un poco en el universo Cáritas, en el que también pues, hemos ido haciendo estudios y encuestas a través conjuntamente con la Fundación FOESA, yo os diré 4 cositas muy breves, pero en el universo Cáritas, dentro de Cáritas Barcelona, las familias que acompañamos, el 50% de los hogares tienen apagón digital, ya sea porque no tienen datos ilimitados, no disponen de dispositivos o no dispongan de las habilidades. Estos datos ya de por sí son importantes, estamos hablando de un 50%. A pesar de ello, por ejemplo, un 65,3% tienen habilidades digitales, pero no se sienten seguros para hacer trámites, ¿vale? Ahí para mí es clave también, entre las muchísimas cosas interesantes que se han dicho los ponentes que me han precedido, es importante ese acompañamiento porque también tenemos una cuestión de seguridad o inseguridad o de descrédito hacia los trámites, ¿no? Yo que quizás estoy en una generación en medio y me adapto con facilidad, sí que es verdad que digo, se ha enviado, da igual, que sea un trabajo de la universidad como que sea un trámite en la administración. Dices, lo he entregado yo a tiempo, pero esto ha quedado, ¿no? Es decir, ahí hay dificultad y hay dificultad a la hora de sentirse seguro para hacerlo, ¿no? ¿En qué áreas nos afecta? Nosotros hemos visto, permitidme ahora que me salga un poquito del laboral teniendo mucha referencia, pero lo vivimos también en personas mayores, ¿no? A la hora de relacionarse con la administración, no poder bajarte el resultado de tu PCR. Cuando hemos tenido 1 año y medio de especial y dura restricción a la movilidad, ya genera un problema. Las personas mayores que están solas, cómo se comunican, aquellas que tienen familia, que no viven con ellas y no han podido o han tenido que aprender
aprender a hacer una videollamada, ¿no? Los niños, lo hemos comentado, niños y adolescentes, ese seguimiento de todo el aprendizaje en las escuelas que también pasó al sistema online, ¿no? Y generalmente también allí donde hay niños y niñas con dificultades para poder seguir la digitalización, hay padres y madres, empleados y especialmente desempleados, que también tienen esas dificultades, ¿no? Con lo cual, para nosotros lo que hemos constatado en este tiempo es que la brecha digital pasa a ser una nueva barrera, ¿no? Que antes quizás estaba más oculta, una nueva barrera de acceso al mercado laboral para personas que especialmente yo creo que son las que más seguramente necesitarían de esta herramienta. ¿Qué hemos hecho? En primer lugar, nos lanzamos a la digitalización, como hicieron todas aquellas organizaciones y empresas que han podido. Nuestro itinerario laboral se adaptó para hacer un acompañamiento online, teniendo en cuenta pues, los dispositivos de los que podían tener las personas, si no se hacía telefónicamente, pero nunca renunciamos, teniendo en cuenta medidas de seguridad, a hacer presencialidad. Es verdad que las grupales dejaron de existir y ahí se perdía ese valor añadido, ¿no? De trabajar unas competencias transversales desde lo grupal, pero sí que con cita previa se atendía. Esto lo han hecho todos los proyectos de nuestro itinerario y especialmente lo hizo el servicio de acompañamiento que tenemos desde finales del 2013 con Ingeus, que para nosotros es uno de los proyectos más importantes que tenemos, tanto en cuanto a volumen como a resultado. Sí que es verdad que está en el tramo final, en el de la intermediación, en contacto ya con el mercado laboral, con lo cual ahí había todavía más retos. Ellos hicieron un pilotaje interno de estas personas para hacer un acompañamiento a autonomía digital que ha derivado en un pilotaje que se ha hecho más grande. Es decir, para todas las personas, estén en el punto que estén del itinerario laboral, tienen acceso a este pequeña prueba de nivel y a partir de ahí 8 sesiones, que cuentan con una sesión 0, que es de vamos a asegurarnos que sabemos utilizar y conectarnos para las sesiones de aprendizaje. Pretendemos lo mínimo para que se sientan seguros, para que conozcan las apps, conozcan el correo electrónico, aquello que realmente les permita esa primera conexión y luego ya en los distintos proyectos trabajarán pues, la videoentrevista y otras, toda la adaptación que hayamos hecho al itinerario. Para nosotros es importante. Está liderado por 2 personas profesionales, conjuntamente Ingeus Caritas, que son realmente el eje y el motor del proyecto, pero no podría realizarse sin los 11 voluntarios y voluntarias que ahora mismo tenemos. 10 son docentes y unos de soporte administrativo. Para nosotros, como entidad, como Caritas, es muy importante seguir teniendo y poniendo en valor, ¿no? Ese voluntariado de las personas, esa solidaridad social, ¿no? Que por suerte pues también hemos visto otros ejemplos súper importantes, ¿no? en el primer estado de alarma. ¿Qué nos cambia? Coincido en muchas cosas con que comentaba Miguel Ángel. Ha dicho, lo primero, los profesionales. Bueno, nosotros hemos tenido que ir así un poco más a la par, ¿no? Las 2 cosas, personas que acompañamos, pero es cierto que tenemos un reto porque la brecha es de 3 tipos. Puede ser por dispositivo, por datos o por alfabetización. Este de alfabetización con el proyecto de piloto de autonomía digital. El de acceso a datos, igual que antes, ayudábamos a las personas para que no perdieran su itinerario formativo mediante tarjetas de transporte, pues ahora lo hacemos cargando datos. Es otra manera de atacar este tipo de brecha. Y luego con dispositivos estamos haciendo una prueba de préstamo de tablets, aparte que hemos tenido también donaciones importantes de empresas que han dado ordenadores o tablets y que han podido ser distribuidas a familias, ¿no? Pero luego tenemos otro reto, que es el de propiamente la organización. La brecha digital la tienen las personas que acompañamos, claramente, pero también la tenemos los y las profesionales. Quizá nos conectamos, ya está, el entorno Office lo tenemos, pero para cada app, ¿qué utilidad más rentable le podemos sacar? Porque estamos hablando de también poder acompañar a las personas online y eso significa a lo mejor mirar a la cámara y no a la pantalla. Y tenemos que generar otro vínculo. En Caritas no pretendemos dejar de ser presenciales, pero no queremos perder la oportunidad de aprovechar una herramienta que, por ejemplo, ha habido especialmente mujeres que decían, si me lo haces online la tutoría mejor, porque luego ya voy a recoger al niño al cole. Es decir, aquí hay oportunidades. No queremos perder esa presencialidad, pero queremos sumarnos a ello. Y para mí esa es la conclusión.
Otra vez, como siempre en la sociedad llega, ¿no?, por evolución, por avance, una herramienta que si no tenemos cuidado volverá a ser, como se está demostrando ahora, un factor de desigualdad y que seguirá dejando en la cuneta a aquellas personas que más necesitan subirse a este tren. Nada más. Muchísimas gracias, Desiree. La verdad es que, no sé, has dicho alguna cosa que a mí personalmente me ha afectado dentro bastante, ¿no? O sea, yo creo que aunque hoy estamos hablando de empleabilidad y de cómo la autonomía digital mejora la empleabilidad, yo creo que esa visión que también nos has transmitido de la brecha digital en la vulnerabilidad social, en las personas mayores, en los niños, me parece que es algo que nunca debemos olvidar, ¿no? Sí. Y yo creo que es también muy destacado, y luego cuando hablemos posiblemente con la universidad será uno de los elementos que me gustaría mencionar, ese esfuerzo que estáis haciendo de digitalizar no solamente a vuestros, o de ayudar en las competencias digitales no solamente a vuestros usuarios, sino a vuestra propia estructura interna, ¿no? Me parece que sin ello es difícil transmitir y poder acompañar adecuadamente. Así que nada, te lo agradezco un montón, Desiree. Muy bien. A vosotros. Yenma, Sogeviso, sus inquilinos dentro del ámbito del alquiler social, quizás a lo mejor al no ser una entidad tan conocida a nivel global como puede ser Cáritas, sí que me gustaría pedirte un pequeño favor, y es si empiezas, nada, dedicando unos pocos segundos a contarnos qué es Sogeviso y sobre todo cuáles son los valores que marcan un poco el trabajo de Sogeviso, y luego que nos cuentes, pues vosotros, que vuestros inquilinos suelen ser en muchos casos colectivos muy vulnerables, ¿cómo estáis? Primero, ¿cómo afecta esa brecha digital a vuestra relación con los inquilinos y qué estáis haciendo para mejorar sus competencias digitales? Cuando tú quieras. Muchas gracias por empezar así, porque yo te iba a pedir permiso para que me dejaras presentar un poco qué es Sogeviso, porque todos vosotros pertenecéis a entidades muy reconocidas y muy conocidas. Sogeviso es una empresa del Grupo Banco de Sabadell que nace para la gestión del parque de alquiler social y asequible, cuyo origen son los alquileres sociales que se hacen a las familias que proceden de daciones o ejecuciones hipotecarias. En el momento en que Banco de Sabadell decide no ejecutar lanzamientos y facilitar alquiler social a las familias que están en riesgo de exclusión, se va acumulando un parque de alquiler social que en 2015 se decide gestionar a través de esta empresa filial del banco, que es Sogeviso, una empresa dedicada a esto. Pero, si me permitís, también contextualizo, porque nosotros llegamos a la brecha digital, o sea, al acompañamiento en brecha digital hace poco, pero que es la consecuencia de varias etapas que hemos ido aprendiendo a través del acompañamiento en nuestras familias en riesgo de exclusión. En el primer momento lo que se hace es facilitar un alquiler social que estuviera adecuado a los ingresos de las familias, y entonces pensamos, bueno, pues si adecuamos el alquiler a los ingresos, pues ya seguramente las familias ya es una buena ayuda. Pero al cabo de poco tiempo nos dimos cuenta que solamente esto no era suficiente, que las familias aún así necesitan, para mejorar su situación económica, para poder pagar el alquiler o incluso para poder dejar las viviendas de alquiler social e irse a viviendas de mercado, necesitaban un acompañamiento en determinadas cosas. Entonces lo que hicimos fue un programa de acompañamiento social. Entonces a las familias que estaban, le llamamos contrato social, y empezamos a enseñarles a lo mejor cosas que aparentemente son simples, pero que les ayudaban a mejorar su economía. Porque al final, el objetivo del banco es una empresa privada, es un banco y no es Cáritas. Entonces, lo que pretendía el banco es, bueno, ayudemos a estas familias a mejorar su situación económica, con esto conseguiremos que el parque de alquiler social sea sostenible y con esto conseguiremos darles autonomía suficiente para que al mejorar sus ingresos puedan abandonar estas viviendas sociales y acceder al mercado. Entonces, se les pone un programa de acompañamiento que les ayuda, pues a lo mejor, a aprender a gestionar su economía doméstica. Es decir, a lo mejor con 2.000 euros o con 1.000 euros, con 2.000 euros vivía muy bien, ahora tienen 900, y a lo mejor si les enseñamos
a organizarse su economía doméstica, pues pueden tirar adelante, pueden pagar los suministros, pueden pagar. Les ayudamos a pedir, les enseñamos a ayudar a gestionar ayudas públicas para el pago del alquiler, ayudas públicas para violencia de género, para discapacitados. Les enseñamos, por ejemplo, familias que necesitan atención de servicios sociales, pues a que pidan, a que acudan a servicios sociales. O sea, es un programa de acompañamiento que lo que pretende es que estas familias mejoren su situación económica. Empezamos con esto en 2016 y en 2017 nos damos cuenta de que nos falta una cosa. O sea, que si queremos realmente ayudar a las familias a mejorar su situación económica, está muy bien ayudarles en todo este despliegue de temas, pero es que además la mayoría de nuestras familias no tienen ingresos porque no tienen trabajo. Entonces, montamos un programa de acompañamiento e inserción laboral. Entonces, empezamos a acompañarles en la búsqueda de empleo, en la formación, y a raíz de la pandemia nos damos cuenta de que todo esto que hemos hecho de acompañamiento presencial, de terreno, muy de estar al lado de las familias, de repente nos quedamos, o sea, vemos que les falta un paso más, ¿no? Que es que muchas de nuestras familias pues les hemos acompañado a servicios sociales o les hemos hecho nosotros directamente a través de los gestores sociales alguna gestión por internet, y que en el momento en que ya no hay todo lo presencial necesitan este apoyo, ¿no? Y entonces hay una tercera fase donde nos damos cuenta de la importancia de la digitalización y de la importancia de la situación en que están, de la brecha digital, ¿no? de la necesidad de este acompañamiento. Y entonces la formación y el acompañamiento que nosotros estamos haciendo para la mejora de las habilidades digitales no lo estamos focalizando solamente en la búsqueda de empleo, que sí, o sea que para nosotros es muy importante, porque en realidad es muy importante que encuentren un empleo y tengan una autonomía económica y puedan independizarse del programa, del alquiler social y todo, sino que también lo estamos haciendo pues, para todas las gestiones que estaban haciendo hasta ahora. Es verdad que había gente que no sabe, bueno, una cosa que habéis comentado, claro, nosotros este acompañamiento que llevamos haciendo con las familias desde hace años, el programa tiene una duración de 3 años, pero lo que tenemos es mucho conocimiento de las familias, de quiénes son, de quiénes están compuestas, de si tienen hijos menores, de si tienen habilidades digitales, de si se van a quedar en paro o están pidiendo una ayuda. Claro, esto nos permitió, en el momento en que pensamos en poner en marcha el programa de acompañamiento digital, pues ya sabíamos mucho de si saben cuál es su nivel, ¿no? de digitalización. Entonces, pues hay algunas familias que les estamos ayudando pues, a hacer entrevistas de empleo a través de videoconferencia, pero hay gente a lo mejor a quien les estamos ayudando pues, a adjuntar un currículum o a pedir una ayuda pública a través de internet sin que tenga que hacerlo el gestor social directamente. O sea, lo que les estamos proporcionando, y es la parte, o sea, es la filosofía de nuestro programa, es autonomía y empoderarles para que ellos sean capaces de ir saliendo de nuestro programa de acompañamiento, de nuestro parque de alquiler social, y sean capaces de mejorar sus ingresos económicos y salir en realidad del parque de alquiler. Entonces, hay una parte de la gente que está haciendo el programa de acompañamiento, que sí que es lo que intentamos, es una mejora en la empleabilidad, pero también hay una parte de personas que están haciendo el programa de acompañamiento simplemente para este tipo de trámites que también son necesarios para la mejora de su situación socioeconómica. Muy bien, Gemma, muchísimas gracias. La verdad es que, bueno, en primer lugar, ver cómo una empresa privada tiene estos valores a la hora de acometer su actividad, a mí personalmente es gratificante y esperanzador. Y en segundo lugar, creo que este enfoque que estáis haciendo
no sé llamarlo dual, pero que me parece que es que no se puede segregar, que es el de la integración social y la integración laboral, que antes ya incluso con Desiree ya hablábamos. Y esa palabra que, si os dais cuenta, está apareciendo en cada una de las intervenciones, y que ya fue Maru la primera que hablaba, que era la palabra acompañamiento, ese trabajo individualizado, ese trabajo cercano a cada una de las personas, me parece que son elementos muy, muy destacados. Muy bien, Gemma, muchísimas gracias. Bueno, y alguien puede preguntar, ¿y qué hace la universidad en esta mesa? O sea, bueno, la universidad parece que todos la asociamos como transmisora de competencias sofisticadas, competencias avanzadas, y en este mundo de la digitalización seguro que vemos a la universidad pues enseñando a sus alumnos a desarrollar algoritmos, o el tema del Big Data, o el tema... No, la universidad, evidentemente, no es el único actor que hay dentro del ámbito de la formación, pero estoy convencido de que la universidad, de alguna manera, también está trabajando en la generación no de estas competencias TIC finales, sino de esas competencias digitales transversales aplicables a todo el mundo, y específicamente a aquellos colectivos en donde la brecha digital es más relevante. María Luisa, ¿esto es así o me lo estoy inventando? ¿Realmente a la universidad estáis trabajando con ese enfoque? ¿Nos lo puedes contar? Pues muchísimas gracias, y me encanta estar en este foro, porque yo también estoy aprendiendo muchísimo, y sobre todo diferentes puntos de vista que, bueno, pues a veces en tu día a día pues no lo abarcas todo. Me parece un gran acierto, ¿no? Pues bueno, la universidad, en mi universidad es una universidad tecnológica, es una universidad de ingenieros, por lo tanto, nuestro objetivo es que nuestros alumnos pues salgan con unas competencias digitales medias, incluso altas, y algunos altísimas, ¿no? Nosotros tenemos ingenieros informáticos, por lo tanto, están ahí. Tenemos alumnos que tienen pues diferentes orígenes, vienen de diferentes países, vienen con diferentes niveles culturales, y la verdad que en la pandemia pues se han descubierto cosas, ¿no? Se han visto esa brecha que algunos tienen. La universidad pues ha intentado colaborar con ellos, y lo primero que ha hecho ha sido repartir tarjetas de datos para aquellos alumnos que, porque estaban en sitios con poca cobertura o con unas wifi deficientes, no podían acceder a todas las clases online que se empezaron a impartir, y también se han prestado muchísimos ordenadores para que se pudieran hacer ese seguimiento. También la universidad, dentro de sus competencias transversales, tiene una de ellas es que nuestros alumnos tienen que conocer las TICs, tienen que hacer uso de las TICs. Por una parte está no el uso de programas específicos propios de la ingeniería, y también tienen que saber pues, cosas de la vida corriente, como configurar un correo electrónico, conectar impresoras, poder hacer pues, una gestión en un ordenador de carpetas. Y todo eso pues, lo van aprendiendo. Hay clases donde se van impartiendo pequeñas píldoras, y hay profesores que enseñan a sus alumnos a hacerse una firma digital. Y también, por ejemplo, hay una clase de inglés donde se les enseña a hacer una entrevista, una videoentrevista, ¿no? Y se les da un poco los tips para que puedan tener una videoentrevista con éxito, ¿no? La verdad que bueno, muchos alumnos vienen a la universidad siendo, dicen que nativos digitales, pero muchas veces son nativos de móviles, y en la universidad conseguimos que sean ya más nativos de ordenador, ¿no? de PC. Y también, bueno, la pandemia, pues también a cara a los profesores, pues también ha habido profesores que sobre todo de más edad, donde las nuevas tecnologías de videoconferencias y nubes y todo esto, pues se le ha hecho más arriba, ¿no? Entonces el servicio, nosotros contamos un servicio GATE que ha hecho multitud de tutoriales, tanto para profesorado como para los alumnos, donde se han enseñado desde cómo hacer un código QR, cómo emplearlo, ¿no? A cómo conectarte en un Zoom, y cómo hacer una grabación de un pequeño vídeo, ¿no? Todo eso
se va desarrollando. Pero bueno, hacemos más cosas, ¿no? La verdad que la CRUE, por ejemplo, a nivel de ya Universidad de toda España, ha hecho una encuesta sobre las competencias digitales del profesorado y más o menos se estima, porque todavía el informe está a punto de salir, que el 59% del profesorado tiene unas competencias digitales medias altas, por ejemplo, ¿no? Lo cual es, pues, está bastante bien, ¿no? Luego la universidad pues lo que ofrece son servicios, ¿no? Servicios a la sociedad. Por una parte es la formación que de la universidad damos a nuestros alumnos y por otra parte es lo que nosotros damos a la sociedad a través de ellos. Nosotros tenemos una oficina que se llama de aprendizaje al servicio, que lo que busca son alianzas con organizaciones y con ONGs o incluso con empresas, ¿no? Entonces ahí nuestros alumnos lo que hacen es coger sus conocimientos ya específicos y aplicarlos a proyectos con estas empresas o con estas organizaciones. Y ahí encontramos que tenemos alumnos pues, que están desarrollando proyectos muy interesantes acompañados por profesores para evitar o para reducir la brecha digital. Por ejemplo, tenemos un proyecto, se llama Proyecto Joven, que se está ahora mismo definiendo, donde se está buscando los alumnos para que enseñen a chicos con problemas de adicción a desarrollar videojuegos. Se les va a dar un diploma acreditativo. Y por otra parte, se les va a enseñar a que desarrollen un perfil digital, a que hagan su currículum digital en LinkedIn y también que puedan aprender a acceder pues, a estas plataformas de trabajo digital. También a través de Manos Unidas se está trabajando en la formación de personas mayores en tecnologías. Y otros ejemplos tenemos pues, la ayuda a mujeres en riesgo de exclusión, que por ejemplo, a través de la empresa Casio, en un momento dado se les enseñó a manejar cajas registradoras y se les daba un diploma y con eso, bueno, pues podían mejorar su empleabilidad, ¿no? Eso es un proyecto de hace años, pues en eso estamos, ¿no? También en un colegio se está trabajando y ayudando por medio de un estudiante a hacer vídeos para evitar el acoso, ¿no? Entonces los estudiantes de ese colegio, el estudiante de la universidad, pues maquetan el vídeo, lo van desarrollando, ¿no? Y para ponerlo en una plataforma. Y bueno, podríamos tener más ejemplos, ¿no? Muy bien, María Luisa, nada, te los agradezco un montón porque sobre todo yo creo que son ejemplos de algo que resulta muy motivador, ¿no? Y es ver cómo la universidad está sirviendo de canal de participación de sus alumnos y profesores en el sentido de transmitir hacia la sociedad buena parte de esas competencias que ellos han generado internamente en la universidad y que puede ser de utilidad para los colectivos más vulnerables y más necesitados a la hora de incrementar sus capacidades y sus competencias digitales, ¿no? Que la universidad sirva como canal de transmisión de estas acciones me parece muy, muy positivo y muy de agradecer, ¿no? Muy bien. Oye, pues vamos más o menos en tiempo, lo cual en un evento como este siempre es admirable y he de felicitaros. Recordar a todos los que estáis participando o estáis conectados que tenéis el espacio para poder hacer preguntas y vamos a empezar ya a transmitir alguna de ellas. Yo las hago casi en genérico y contestáis quien queráis con independencia de que yo anticipo quién puede tener más sentido que conteste, ¿no? Hay una pregunta que dice, hola, me gustaría saber cómo hacer llegar esta información de los programas a la sociedad que necesita aprender estas competencias digitales. Bueno, creo que la pregunta es importante, ¿no? Yo creo que habéis contado muchas cosas, pero el ciudadano de a pie que no está a lo mejor tan cercano a Cáritas o no está tan cercano a un servicio local de empleo, que no está,
cómo es consciente de todos estos programas, de todas estas posibilidades y cómo es la mejor manera de hacérselo llegar, saber y que pueda aprovechar de todas estas posibilidades. No sé quién quiere empezar la contestación porque esta es, yo creo que es transversal la pregunta, ¿no? Sí, adelante, Maru. Tienes que encender el micro. Perdón, disculpad porque me entró una llamada en medio, perdonar, y tenía el micro abierto. Bueno, esta pregunta también es muy importante porque efectivamente estaba yo pensando mientras la hacías, claro, qué contradicción que digamos, pues informamos a través de nuestra página web, ¿no? Si es para adquirir competencias digitales básicas o muy básicas, ¿no? Por supuesto informamos en nuestra página web y en la de Fundae en nuestro caso, pero la clave aquí es toda la información a través de la red del Sistema Nacional de Empleo en las oficinas de empleo, en las 711 oficinas de empleo que existen en todo el territorio, en nuestro caso, a través de las personas orientadoras y de los técnicos de las oficinas de empleo. Es la manera que tenemos de difusión, pero es muy importante el que seamos capaces, y eso no hay que considerarlo, digamos, el que seamos capaces de organizar actividades de difusión y también el que seamos capaces de publicitar por todos los medios este tipo de iniciativas y de oferta a disposición de las personas o de las empresas que lo necesiten. Clarísimo, clarísimo. ¿Algún comentario más? No sé, Miguel Ángel, desde el territorio a lo mejor, o bueno, no sé. Pues sí, la verdad es que, como dice Maru, ese es uno de los factores clave, porque muchas veces desde las distintas administraciones y organizaciones públicas y privadas se ponen muchísimos recursos, en muchas ocasiones fantásticos, a disposición de los usuarios y de las personas. Y las personas al final tienen una gran complejidad en identificar exactamente y en acceder a toda esa información. Con lo cual yo creo que para nosotros el tema de avanzar en lo que es un marketing de estas políticas públicas y establecer unos canales de comunicación que estén adaptados a cada una de las personas, a sus circunstancias y a sus entornos para poder llegar a ellos, pues es clave. O sea, para nosotros es una de las principales áreas de mejora que tenemos. De hecho, estamos trabajando en un CRM que nos permitan establecer esa conexión muy directa con las personas, segmentar mucho la información, porque claro, todos tenemos un montón de información y recibimos un montón de información, pero yo creo que lo importante es que seamos capaces de hacer llegar a cada uno la información de los recursos que específicamente le pueden ser útiles, ¿vale? E invertir, porque eso es necesario invertir, en crear esos canales de comunicación, ya sean personales a través de una llamada en función del usuario o a través del teléfono móvil o a través del dispositivo concreto o del elemento concreto que tenga la persona en función de esa segmentación que hagamos. Está claro, está muy claro. ¿Algún comentario más? ¿Alguien? No, vale, pues pasamos a otra pregunta y que ya Maru de alguna forma lo anticipaba ahora, ¿no? Y es una cierta, no sé, sentido quizás de contradicción, ¿no? Estamos desarrollando un montón de formación digital y está el propio caso de Digitalízate, etcétera, ¿no? Pero al final las estadísticas, por lo que habéis vosotros dicho, es que solamente el 20% de los desempleados accede o tiene capacidad para acceder a formación online. Ahí hay una cierta contradicción, ¿no? Estamos invirtiendo en formación online, pero la gente no puede o no tiene capacidad para acceder a formación. Ese círculo vicioso, ¿cómo se rompe? ¿Hay alguna posibilidad de romperlo? ¿O no estamos invirtiendo en algo que tiene, y luego os voy a preguntar por los impactos, ¿no? En algo que tiene poco impacto porque no está adaptado a la realidad de cada uno de los individuos? Sí, vamos, yo creo que la única manera, y es el camino que vamos recorriendo, ¿no? En el que todavía queda pues mucho por alcanzar, la única manera, como comentaba antes también Miguel Ángel, y como comentaban, el resto de las personas que están interviniendo, que creo que en eso coincidimos en la orientación acerca de la importancia de hacer llegar, ¿no? No esperar
a que sea la persona que necesita la formación la que venga, sino hacérsela llegar. Entonces, para hacérsela llegar, bueno, en nuestro caso directamente, como os decía antes, el medio oficina de empleo, pero también tiene muchísima importancia tanto el ámbito local, que es mucho más pegado al más cercano, ¿no?, a las personas, y desde luego también todo el tercer sector. Nosotros somos muy conscientes que hay todo un segmento de población que ni siquiera lo tenemos en demanda de empleo. Es decir, nosotros podemos trabajar directamente con quien tenemos en demanda de empleo, pero hay todo un sector de población quizá donde haya precisamente mayores vulnerabilidades y al mismo tiempo mayores oportunidades, por tanto, y mayor reto, y ahí es muy importante toda la colaboración y toda la cooperación con el tercer sector, porque es la manera también de capilarmente poder llegar a quienes tienen más necesidades. Y en ese sentido, yo creo que toda la estrategia de la que os hablaba antes, la estrategia 21-24, que es de apoyo activo al empleo, que uno de los ejes que está planteando es, o uno de los ejes que se están planteando es esa cooperación entre el ámbito de los servicios de empleo y de los servicios sociales, para entendernos, con carácter amplio, ¿no?, y de la intervención social. Es fundamental porque, sobre todo para llegar, pues incluso a esas zonas, casi en muchos casos, incluso de población, como sabéis, considerada inactiva, ¿no?, por ni siquiera ser considerada desocupada o desempleada. O sea que sí, el reto es importante y luego hacerlo llegar y poner las herramientas para esa tutorización o ese acompañamiento. Por ejemplo, una de las cosas que vemos en el conocimiento y en la experiencia en relación a la formación en competencias digitales básicas es que es muy importante y a las personas les proporciona mucha seguridad el hecho de tener una persona tutora de referencia, incluso una vez terminada la acción formativa, a quién le puedo consultar si no consigo que este enlace, en fin, tener ese apoyo, eso es fundamental, insisto, no solo durante la acción formativa, sino también en el proceso ulterior. Está clarísimo, clarísimo. Desiree y Gemma, yo creo que por alusiones tenéis que decir algo, ¿no? Sois ese tercer sector, público o privado, como lo queráis llamar, al cual Maru hacía referencia como palanca y como apoyo fundamental, ¿no? Bueno, sí, pero ya veías que no hacía más que asentir, es decir, totalmente de acuerdo. Considero que la alianza público-privada es fundamental, forma parte del reto y más en un momento en el que hablamos de red, ¿no? Tenemos que estar conectados a la red, bueno, es que debemos hacer red también entre las organizaciones, ¿no? Y yo me adelanto porque si nos ibas a preguntar un poco pues, o impactos o aprendizaje, yo te diré un aprendizaje para poder incorporar lo virtual, las redes, a toda la digitalización a las personas, como mínimo, esto es nuestra experiencia, es importante una sesión presencial. Entonces, se han como conjurado los astros, porque hemos tenido esa necesidad de digitalizar en un momento en el que además, según el espacio que tuvieras, no podías hacer grupales, ni de 10, ni de 5, ¿no? Y bueno, ya no hablemos de burbujas, es decir, llevamos un esfuerzo impresionante para intentar transmitir, ¿no?, acompañar, que esas personas puedan adquirir conocimiento en un momento en el que nos ha jugado en contra el poder disponer de esa presencialidad, ¿no? Entonces eso hace que, claro, tu impacto, tu alcance es mucho menor, porque no es lo mismo tener 2 horas, 10 personas, que tener una. Y los recursos son los mismos. Y luego, claro, es eso, ¿no? Podemos poner, no es nuestro caso, pero nos encanta que lo tenga la administración, grandes salas con ordenadores. Realmente las personas que nosotros acompañamos, el público a Cáritas, es que estamos hablando de que ni siquiera tablet. O sea, nuestra manera de digitalizar ya es siempre pensando en formato móvil, porque hay una gran dificultad. No se aprende igual, no es lo mismo. ¿Vale? Entonces, aquí realmente, ya os digo, es que tenemos esa dificultad de dispositivo, la administración hace ese gran esfuerzo que reconocemos, pero luego nos vuelve a pasar lo mismo por motivos de seguridad. Tenemos ¿vale? Y ya de comunicación, nosotros funcionamos mucho por el boca a oreja, muchísimo.
En el momento en que también se ha instalado la cita previa, obviamente por motivos de seguridad sanitarios que nadie cuestiona, también nos preocupa cuántas personas se están perdiendo por el camino. Para poder, por eso, ¿no? Porque no es lo mismo que puedes hacer una grupal informativa sobre los servicios laborales a 20 o 30 porque lo tienes abierto, ¿no? A tener que hacerlo de 5 en 5, de 6 en 6, ¿no? O sea que yo creo que han sido las dos cosas, que se nos ha juntado el querer digitalizar pero no poder hacerlo presencialmente para acompañar, y ahí le vamos a tener que poner mucha imaginación, mucha. Perdonadme que vayamos relativamente rápido porque nos quedan ya pocos minutos para este segundo segmento y sí que hay preguntas que yo creo que me gustaría poder transmitir, ¿no? Me dejas un pequeño apunte porque como lo tenemos contabilizado, en referencia a lo que decía Maru respecto al acompañamiento después de la formación, nosotros en la encuesta final después del programa de formación que hace Zeus, lo que les preguntamos es, ¿estarías interesado en seguir aprendiendo con alguien que estuviera a tu lado? El 85% de las personas que participan en el programa nos dicen sí, por diferentes motivos, porque quiero hacer un curso específico, porque necesito un poco más de formación, porque no termino. Pero sí, el 85% nos dicen que les gustaría seguir con alguien que les acompañara. Entonces nos estamos planteando hacer una especie de programa de mentoría, de voluntariado que les permita a estas personas que están interesadas pues seguir siendo acompañadas en el aprendizaje. Claro, yo creo que es la palabra estrella que de esta mesa hoy ha sido el acompañamiento. O sea, realmente estamos claros que sin ese acompañamiento es francamente difícil conseguir los objetivos que buscamos, ¿no? A ver, intento seleccionar alguna de las preguntas, ¿no? Hay una que la pregunta es fácil, lo que no sé si existe respuesta sencilla, ¿no? La brecha digital muchas veces no es solamente funcional y es que no tenemos competencias digitales, sino que es más grave porque lo que no tenemos son dispositivos digitales o datos necesarios para poder hacer gestión digital. ¿Qué se está haciendo? ¿Qué se puede hacer dentro de los medios que contamos para romper esta brecha que no es tan funcional, sino es más de dispositivos? Empresas o organismos, ayuntamientos, ¿no? Y los estudiantes, que además sirve para el currículum de los estudiantes, va a formar parte de lo que se llama una credencial ELISA. Y de hecho, hasta donde yo sé, forman parte de su conjunto de créditos, ¿no? De alguna manera. Sí, una parte va a formar parte de su conjunto de créditos, pero ellos van a poder ampliarlo. De momento, digamos, va a obtener una credencial de su impacto en la sociedad del alumno. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, al inicio, durante la preparación de esta mesa redonda, todos me habéis pedido que fuéramos bastante rigurosos con el tiempo porque vuestras agendas son complejas y yo así lo sé y me comprometí con vosotras de que no íbamos a demorarnos ni un minuto sobre lo planificado. Estamos justo en tiempo. Quisiera una vez más agradeceros de verdad vuestra participación y no solamente vuestra participación, sino ese torrente de ideas que han surgido durante este debate y la verdad es que da pena cortar, ¿no? Porque yo creo que podríamos seguir durante muchísimo más tiempo y sería muy enriquecedor para todos. Muchas gracias y paso la palabra a Camila Aranaga, responsable de Autonomía Digital de Ingeus, pues para que haga un poco las conclusiones finales de lo que ha sido esta mesa. Gracias a todos y hasta pronto. Hola Alfredo, gracias a todos por la participación en este espacio y también a las personas que lo están viendo. Yo primero agradecerles por compartir este tipo de espacios porque creo que son muy especiales y muy valiosos, sobre todo para la construcción de procesos de aprendizaje que nos permiten hacer una sociedad que sea más inclusiva y además que tenga en cuenta todos los nuevos retos digitales que son evidentes y a los que nos enfrentamos hoy en día. Entonces, en ese sentido, creo que sin duda tratar de resumir una conversación tan interesante y todas las opiniones que han venido saliendo es un reto y espero acercarme a él a través de 5 puntos fundamentales o 5 ideas principales que considero son relevantes o son ejes fundamentales de toda la discusión. En primer lugar, hablar del concepto de brecha digital y hablar de este concepto
no solo, creo que no solo es hablar de algo aislado, sino también es hablar de la inserción laboral y también la inserción social. Creo que es un concepto que tiene que estar unido, es un binomio que no se puede separar. Entonces, en este sentido, creo que no podemos dejar de verlo. Y también tener en cuenta que la brecha digital amplía otras brechas. Y en ese sentido genera una distancia mayor al mercado laboral y a la realidad social, y que deberíamos tener en cuenta fundamentalmente que se manifiesta a través de dos vías, tal y como lo decía Desiree. La primera de ellas son las herramientas en las que debemos tener en cuenta el Wi-Fi y el dispositivo puntualmente, pero luego también tenemos todo el área de competencias, que es aquí donde radica esencialmente la autonomía digital. Y a partir de ahí, y enlazado con ello, en segundo lugar, hablar de la relevancia de los diagnósticos. Y si no me equivoco, Miguel, tú comentabas lo importante que es hacer un buen diagnóstico de la situación de una persona, de en qué punto está, cuáles son sus competencias y dónde tenemos aquellos vacíos de conocimiento sobre los que podemos trabajar, porque al final todos tenemos unos conocimientos, por básicos o mínimos que sean. Sin duda nos encontramos con algunas personas que son prácticamente nulos, pero podemos partir de un punto al que podemos ir a más siempre. Entonces yo creo que también lo fundamental de la autonomía digital es entender que el proceso de cada persona como individuo siempre puede ir a más, aunque mi nivel o mis competencias sean diferentes a las que tengo a la persona de al lado. Pero creo que es importante el diagnóstico, nos permite también dar una solución, trabajar sobre un contexto más específico y dar solución a ese contexto en específico y no tener una situación tan genérica sobre la cual obrar, digamos. A partir de ahí, y como tercer tema, creo que es fundamental lo que mencionaba Desiree, y aquí sí que es de la experiencia de Ingeo, si me permiten, es el punto que tal vez me toca un poco más la parte emocional, porque creo que el tema de la seguridad frente a las competencias digitales es uno de los ejes fundamentales del aprendizaje en autonomía digital. Todos los días nos enfrentamos a personas que, más allá del nivel de competencias digitales que tengan, el nivel de inseguridad es tan amplio que, que es realmente donde nos limitamos, es realmente donde ponemos la barrera. Entonces, esto no quiere decir que no existan otros factores que, por supuesto, imponen esa barrera, pero sí que es muy complicado cuando el nivel de inseguridad es tan grande que la barrera no la ponemos nosotros mismos. Entonces, trabajar sobre el aspecto de la seguridad es fundamental, porque ya no estamos hablando de si esta persona tiene este nivel de competencias o este otro, sino que estamos hablando de una persona que tiene la sensación de que no puede llegar a X nivel de aprendizaje. Y ahí yo creo que es un tema sobre el que tendríamos que poner bastante los ojos. Y asimismo, la frustración es luego la siguiente sensación con la que nos enfrentamos más a menudo cuando están ya en un proceso de aprendizaje, cuando han pasado un poco esta primera fase de inseguridad y se lanzan a emprender este proceso de aprendizaje. Digamos que la frustración también es una sensación muy compleja de afrontar, y por eso me uno a la opinión de Miguel Ángel cuando hablaba del acompañamiento. El acompañamiento es fundamental. ¿Y quién hace este acompañamiento? Porque poder estar al lado de una persona que tiene todas que se enfrenta a todas estas sensaciones, no es sencillo, y es un proceso muy valioso en la vida de una persona que está yendo de competencia A, competencia B en autonomía digital. Entonces, creemos que poder pasar todas estas barreras es uno de los puntos fundamentales en todo el tema de aprendizaje de competencias digitales. Y luego ya en el cuarto punto, ya entrándonos más en las políticas activas de empleo, sí que creo que es importante tener en cuenta que actualmente toda la transformación que se está dando del cambio de las antiguas políticas activas de empleo, donde teníamos una fuerte presencialidad, a pasar a lo que empezamos a ver ahora, que es un formato mucho más digital, no solo es una transformación necesaria, sino un constante cambio, que tenemos que ir cada vez más hacia allá y más ligados a todas las competencias digitales y a todas las nuevas herramientas que vayan surgiendo. Entonces, en ese sentido, creo que es fundamental tener en cuenta todos los aspectos que rodean la digitalización, que ya no es solo la accesibilidad o también las competencias, pero también es cómo enfoco todas esas competencias o todo ese aprendizaje
para que esto luego se convierta efectivamente en una inserción laboral o en un retorno al mercado de trabajo. Entonces, aquí tenemos un trabajo que trasciende la digitalización o las competencias digitales más específicamente para convertirse en cómo puedo yo utilizar todo este aprendizaje en torno a mi retorno al mercado laboral. Y aquí creo que es importante también resaltar que este no es un proceso o una situación aislada, el proceso de aprendizaje de las competencias digitales o de retorno al mercado laboral, sino es una situación o una brecha que se une a otras y tal y como decíamos antes, las amplía porque se une a otras situaciones o circunstancias de vulnerabilidad, tal y como decía Maru, por ejemplo, en el caso de las mujeres, y esto lo vivimos en el día a día desde los proyectos de autonomía digital que se llevan en INGEUS, se unen muchas o diversas brechas que tenemos que tener en cuenta, que ya no es solo un proceso de aprendizaje de competencias digitales, sino es tener en cuenta la realidad 360 que tiene esa persona y cuáles son aquellas otras circunstancias que afectan. En el caso de las mujeres, por ejemplo, es muy consistente la conciliación o todo el tema del trabajo de hogar. Entonces creo que es importante que tengamos en cuenta todos los aspectos que rodean a una persona cuando estamos hablando no solo de acceder a las competencias digitales, sino del retorno al mercado de trabajo. Y finalmente, y en quinto lugar, ratificar la diferencia, aquella de la que hablábamos, en cuanto al concepto de competencia profesionalizadora y competencia transversal, porque en ese sentido yo creo que es importante transformar un poco el enfoque tradicional donde las políticas activas de empleo se centraban principalmente en la formación profesionalizadora, para que ahora, además de hacer esto, se complementen, incluso incluyan en gran medida todas las competencias transversales que ahora mismo están llenas o bastante reflejadas en todos los aspectos digitales. Entonces, a partir de ahí, y alguien ya lo mencionaba anteriormente, y aquí me uno al concepto que ha dicho Miguel Ángel, creo que es importante continuar con las competencias transversales que al final casi que se convierten en competencias de acceso al empleo, porque nos permiten no solo utilizar todas las competencias digitales para una reinserción que además es social o es para poder acceder a la realidad a la que nos enfrentamos hoy en día, sino que además las utilizamos en torno a cómo yo puedo retornar al mercado de trabajo. Que muchísimas gracias, Camila, de verdad, por el magnífico resumen que has hecho de la jornada. Realmente no era fácil porque, como comentaba Alfredo, han sido muchas y valiosas las aportaciones de las personas que nos han acompañado. Y yo igual resumir esas 5 conclusiones en una, ¿no? Yo creo que ha sido común esa necesidad, ¿no?, de ese acompañamiento hacia lo digital de las personas más vulnerables. Es decir, algo yo creo que ha sido unánime a lo largo de la sesión. Y sin más, muchas gracias a todas y hasta pronto.